La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado. Y hoy tenemos otro tema muy importante preparado para ustedes que lleva por título ¿qué es una sombra, tipo o figura en la Biblia? Pero antes de entrar en ese tema, mis queridos hermanos, vamos a pasar como de costumbre al trono de la gracia para poder comenzar este tema con la autoridad del cielo. Así que mis queridos hermanos, en estos momentos oramos. Padre Santo y Padre bueno, alabamos y exaltamos tu santo y bendito nombre en esta mañana y siempre. Te damos gracias, Padre, por la vida, por la salud y por nuestros hermanos en la fe. Te damos gracias por esta nueva oportunidad de compartir tu santa palabra y de compartir estos temas que Pablo tuvo que presentar ante las iglesias para que no se volvieran atrás, después de haber escuchado el precioso evangelio de Cristo. Te pedimos que reprendas todo lo que no sea tuyo, Padre, en esta mañana, y que ilumines a los oyentes con la luz de la verdad, para que puedan aplicarse las verdades representadas en los tipos y sombras, para que puedan llegar a ser verdaderos cristianos, aprovechando los beneficios espirituales que tú nos otorgas por medio de Cristo. Danos tu espíritu para que tu pueblo pueda reflejarte a plenitud. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y ahora sí podemos entrar en tema. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en Hebreos capítulo 8 versículos 3 al 5, donde dice allí la santa palabra de Dios: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. También vamos a ir a Hebreos capítulo 10 versículo 1, donde allí dice la santa palabra: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Mis queridos hermanos, también vamos a ir a Hebreos capítulo 9 versículo 24, donde allí dice la palabra: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y mis queridos hermanos, vamos a ir también a Romanos capítulo 5 versículo 14, donde allí nos dice la santa palabra: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Mis queridos hermanos, en esta
hermosa mañana, los que tengan oídos para oír, oigan lo que el Espíritu de Cristo dice a las iglesias que anhelan vivir, enseñar y proclamar su evangelio y ser libertados de evangelios espurios que conducen a otro lugar. En el programa de hoy vamos a estar revisando qué es y qué está incluido en el sistema de sombras, tipos y figuras que usa la Escritura para que podamos obtener una mejor comprensión del mensaje y la provisión hecha por Dios. Esta es la manera usada por el cielo para educar a su pueblo. Un tipo, sombra o figura puede ser cualquier cosa, aún personas o eventos ocurridos que pueden presentar una similitud vaga, una idea básica o un concepto oscuro de lo que es la realidad bíblica transmitida por nuestro Dios. Recuerden, cuando Cristo vino a este mundo, la manera que Él utilizó para enseñar fue a través de parábolas. El profeta Oseas nos dice en Oseas capítulo 12, versículo 10, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no es extraño el uso de esta metodología. Ahora, la razón principal por la exposición de la temática de hoy es porque los que promueven las fiestas judías dicen que los tipos, sombras y figuras que fueron clavados en la cruz fueron solo los sacrificios y las ofrendas, lo que es una total incongruencia. Cuando la santa pareja cayó en transgresión, aunque Dios los amonestó acerca de su mal proceder, Dios les mostró por medio de un sacrificio de un cordero lo que el Padre estaba dispuesto a hacer para restaurar a la humanidad perdida. Mediante este símbolo o sombra, la humanidad estaría pendiente hasta que este tipo se encontrara con la realidad. Con el pasar del tiempo, cuando Dios elige a un pueblo para hacer su habitación en medio de ellos, para que le conozcan y anden en sus caminos, Dios les amplía su voluntad y la solución provista para erradicar el mal. El sacrificio del Cordero revelado a Adán es ampliado con una proyección en símbolos de cómo Dios llevaría a cabo esta importante obra hasta sus últimas consecuencias, la total restauración del Edén perdido. Ahora, las sombras abarcarían la obra de restauración completa, y esto es lo que vemos en el santuario terrenal. El sistema del santuario terrenal estaba basado en los sacrificios, pero eso no era lo único que era una sombra. Todo el sistema era sombra de la realidad que el Padre pondría por obra por medio de su amado Hijo, que Él a su tiempo enviaría. Aún ese tiempo determinado en que su Hijo ofrecería su vida inmaculada era una sombra en el santuario terrenal. Todo lo instituido representaba algo, tenía un significado específico. Nada fue elegido por Dios al azar. En lo que fueron nuestros versículos de introducción, Pablo nos dice en Hebreos capítulo 8 versículos 3 al 5, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Pausa. Aquí vemos que los sacerdotes estaban directamente relacionados con los sacrificios. Mantengan ese punto en mente, por favor. Continúa diciendo el versículo, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Noten, aquí está aludiendo al verdadero sumo sacerdote, del cual los otros eran meras sombras o figuras. Continúa el versículo 4 diciendo, así que si estuviese sobre la tierra,
Aquí se está refiriendo a Cristo, el verdadero sacerdote que está actualmente en el santuario celestial. Continúa el versículo diciendo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Aquí el versículo finaliza haciendo alusión a la ley de Moisés, o la correctamente denominada ley ceremonial. También podemos tener la certeza de que Pablo escribió esta epístola antes de la destrucción de Jerusalén, pues aquí nos deja saber que los sacerdotes habían continuado con el sistema de tipos y sombras aún después de la crucifixión del Mesías, dejándonos saber que nunca aceptaron a Cristo. Continúa el versículo 5 diciendo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Pausa. Aquí no solo se refiere a los sacrificios, siendo que el sacrificio verdadero ya se había ofrecido aquí en la tierra, sino a todo lo que era sombra de lo porvenir. Continúa el versículo diciendo, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Aquí vemos que el versículo finaliza presentando que Moisés fue advertido de que debía hacer todas las cosas según el modelo que había visto en el monte. Todo tenía que ser hecho conforme a lo que Dios le había revelado, porque todo tenía un particular significado. Ahora, otro concepto que aquí se nos presenta es que todo era parte de un conjunto, lo que nos deja ver la falsedad de los que dicen que caducaron solo los sacrificios y las ofrendas. Les hago una pregunta, ¿todavía tenemos sacerdotes? Pues claro que no. ¿Todavía tenemos un santuario terrenal? Tampoco. ¿Y por qué será? Porque el sistema en su totalidad dejó de tener relevancia cuando el tipo se encontró con el antitipo en la cruz del Calvario. Cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se ofreció, o sea que puso su vida voluntariamente porque nadie se la podía quitar, en aquella Pascua, en el tiempo señalado específico. ¿Qué sucedió? Pues el velo del templo se rasgó de arriba abajo, indicando que ya no tenían que matar más corderos, o que ese sistema en su totalidad ya no tendría relevancia en cuanto a la salvación del pecador. El tipo se encontró con el antitipo. Lo que quiere decir es que por fin llegó la realidad predicha por ese primer cordero que Adán tuvo que sacrificar. Eso quiere decir que esa parábola, por así decirlo, ya había sido explicada y hecha una realidad. Ya no era necesario ese sistema anticuado, porque la realidad es mucho mejor. ¿Cómo sabíamos de esa realidad venidera? Pues por medio de todos los tipos y sombras que Dios había elegido para señalar esta gran verdad. Pablo lo explica magistralmente cuando dice en Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, pausa, bienes venideros está en plural. Habla de muchos beneficios, no de una sola cosa. Continúa el versículo diciendo, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Mis queridos hermanos, es a Pablo a quien tenemos que estar escuchando, en vez de a los que están en abierta disidencia con lo que él claramente expresó. La Biblia habla claro. Lo que pasa es que a los que no les gusta lo que Pablo dice, tuercen su contexto para hacerlo apoyar su error y así enredar y engañar a otros con su labia. Al decir, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no nos deja lugar a dudas en cuanto a qué ley se refiere. ¿Saben por qué? Porque los 10 mandamientos no son sombra. No son sombra. Son la transcripción del carácter de Dios. Aquí Pablo está señalando directamente la ley de Moisés o la ley ceremonial, como la denominaron muchos eruditos cristianos, incluyendo a los pioneros adventistas y Elena White. Los que tienen problemas con la palabra ceremonial los están apartando de la fe de los pioneros. Los bienes venideros mencionados ya llegaron en el concepto de la realidad que prefiguraban. Ya no tengo que mirar a la roca, ni a Moisés, ni a Josué, ni a Adán, ni al Cordero, ni al sumo sacerdote, pues todos eran símbolos o tipos de Cristo. Y Cristo ya vino, alabado sea su santo nombre, e intercede por nosotros en el santuario celestial. El antitipo de la oscura sombra que representaba lo terrenal. Y todo lo que falte en él está garantizado, pero en la realidad, no en la sombra. Los que promueven las fiestas judías no tienen problema en admitir que el sacerdocio llegó a su fin, ni que el santuario terrenal ya no tenga vigencia, porque lo que ellos promueven son las fiestas. Algunos se atreven a decir que las fiestas solemnes no son sombras, y otros dicen que no estaban casadas con los sacrificios. Pero mis queridos hermanos, aquí nuevamente le faltan a la verdad, porque la palabra dice que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En Levíticos capítulo 23, versículo 37, dice claramente la santa palabra de Dios: estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Aquí se nos presenta el propósito. Esto sencillamente quiere decir en buen español que los tiempos asignados eran para que supieran cuándo debían ofrecer los sacrificios, holocaustos, ofrendas y libaciones. Ahora, nadie puede ponerse a divorciarlos, ni ponerse a inventar con su interpretación preferencial. Era un conjunto aparte del sábado semanal que vino antes del pecado. En Daniel capítulo 9, versículo 24 se nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Aquí vemos que iba a ponérsele fin al pecado, y esa sería la obra de Cristo al morir en la cruz. En Daniel 9, versículo 27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, vamos a reflexionar sobre lo que aquí dice. Si Cristo iba a poner fin al pecado y también iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, y a eso le añadimos que el sacerdocio llegaría a su fin, pues según Hebreos 8:3, los sacerdotes fueron constituidos para presentar ofrendas y sacrificios. Y si a eso le añadimos que el santuario terrenal perdió su vigencia porque el velo del templo se rasgó y Cristo comenzaría a oficiar en el santuario celestial presentando su propio sacrificio, y a eso le añadimos lo que presenta Levítico capítulo 23 versículo 37, ¿cómo podemos pensar que todo caducó menos las fiestas que señalaban cuándo se iban a hacer los sacrificios? Todas las sombras, figuras y tipos llegaron a su fin.
porque eran un conjunto. Los que promueven las fiestas no quieren aceptar este hecho. No quieren ver a Oseas capítulo 2 versículo 11 ni a Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17 para completar el cuadro. Y su ceguedad voluntaria es porque las fiestas también eran proféticas y todavía no se ha cumplido la última. Pero esto es parte de la evidencia de que las fiestas son sombras, que son parte del sistema de tipos y sombras, pues las fiestas conmemoraban algo ocurrido en el pasado y reflejaban algo que ocurriría en el futuro, además de que señalaban el tiempo cuando se debían ofrecer los sacrificios, holocaustos, ofrendas y libaciones, como ya vimos, lo que hace de las fiestas una super sombra relacionada con la solución del pecado. Cuando Cristo viniera para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, llevaría todo a cabo al pie de la letra. Pero según los que promueven las fiestas relacionadas al pecado continuarían. No comprenden que la primera venida del Mesías sellaría la visión y la profecía. No que le pondría fin al tiempo profético, sino que ahora estaba garantizado por su victoria en la cruz del Calvario. El pecado sería expiado y Cristo vendría a rescatar a los suyos. Nosotros no tendríamos que hacer nada al respecto, pues Cristo obtuvo su cumplimiento y nada podría cambiar lo que fue profetizado. El nosotros disfrutar de los bienes venideros en la realidad de lo prefigurado descansa en nuestra elección de seguir a Cristo. ¿Cómo lo haríamos? Pues andando en sus mandamientos, que son una copia de su santo carácter, mediante el Espíritu de Cristo. Y si cayéremos, acudiríamos directamente al trono de la gracia, a nuestro gran sumo sacerdote perfecto, que es uno de nosotros, porque aceptó la humanidad para siempre. Obviamente mientras dure el tiempo de gracia, pero no tendríamos que recurrir a sombra alguna, siendo que el cristianismo está en la realidad prefigurada de la sombra. No tenemos que volver atrás para recurrir a una sombra, cuando tenemos a nuestro amante Salvador en el santuario celestial intercediendo en nuestro favor. En Hebreos capítulo 10, versículos 8 al 10, Pablo dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aquí, Pablo, citando al Salmo 40, versículo 6, expresa claramente que lo primero, o sea, lo terrenal, la sombra, el tipo de la realidad, no le agradaba a Dios. Y luego nos dice que Cristo vendría para hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era esa voluntad? Pues nos sigue diciendo que quitaría lo primero para establecer lo último. ¿Qué es lo último? Pues la realidad simbolizada en lo primero. El sistema completo de tipos y sombras fue quitado por Cristo. La voluntad del Padre nos santifica mediante la ofrenda hecha por Cristo. ¿Les suena lógico que tengamos que recurrir a una sombra una vez alcanzada la realidad? Pues eso no hace sentido y es una ofensa a Dios, porque se menosprecia a su amado Hijo. Los hombres siempre se destacan demostrando su inconformidad con la provisión del cielo. Siempre quieren añadirle algo, como si lo provisto
no fuera suficiente. Ahora, otro cuento que nos hacen es que dicen que habían estatutos y preceptos en la ley de Moisés que eran para reforzar a los 10 mandamientos. ¿Y saben algo? Eso es totalmente cierto. Pero noten un punto que los evade. Los 10 mandamientos, como ya mencionamos anteriormente, no eran tipos ni sombras. Por lo tanto, los estatutos y preceptos en la ley ceremonial que apoyaban y fortalecían a los 10 mandamientos tampoco podían ser sombras. Lo que nos deja ver que las fiestas no estaban incluidas en esos estatutos y preceptos que apoyaban a la ley de Dios. Y ese planteamiento lo podemos ver claramente en esta cita de la sierva del Señor que dice así: la ley de tipos alcanzaba hacia Cristo. Toda esperanza y fe se centraron en Cristo hasta que el tipo alcanzó su antitipo en su muerte. Pausa. Aquí ella está hablando acerca del sistema de tipos y sombras en su totalidad, como claramente presenta la Biblia. Pero ahora empieza a explicarnos acerca de los estatutos y preceptos que fortalecían al decálogo. Continúa la cita diciendo: los estatutos y juicios que especificaban el deber del hombre con sus semejantes estaban llenos de instrucción importante, definiendo y simplificando los principios de la ley moral, con el propósito de aumentar el conocimiento religioso y de preservar al pueblo elegido de Dios, distinto y separado de las naciones idólatras. Mis queridos hermanos, esta cita la pueden encontrar en la Review and Herald el 6 de mayo del 1875, el párrafo 5. Más claro, no canta el gallo. Y me gustaría que pusieran especial atención a la fecha de esta cita, que era del 6 de mayo del 1875. Porque algo que estoy viendo entre los que promueven las fiestas y dicen que son adventistas es que empiezan a acomodar nuestra historia denominacional para que se ajuste a sus posturas, dando un aparente apoyo a lo que nos dicen. Ellos dicen que esto se le reveló a Helena después del 1888. Pero en esta cita lo vimos en su justa perspectiva, más de una década antes de lo que ellos están presentándole al pueblo. Cuidado, pueblo de Dios, pues el enemigo está tratando de aflojar o soltar a los que están buscando la verdad en Cristo, ahora que Roma ha decidido comenzar a poner por obra sus eventos finales. No salgas del lugar santísimo, porque otro está esperando soplarte su espíritu, que confunde y aleja de la verdad. Mantente en Cristo, la realidad del tipo. Mis queridos hermanos, hasta aquí el programa de hoy. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado. Hasta el próximo programa. Que Jehová les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.